Muy buenas noches, mis queridos amigos, nuevamente en Vox Populi, el programa creado para usted, el programa que le dice la verdad. Fray Luis de León era un profesor de la Universidad de Salamanca que nació en el año 1527, o sea, vivió en el siglo XVI. Su ascendencia, o sea, sus ancestros, eran judíos, y él había estudiado además el hebreo en una facultad de España, de manera que lo manejaba bien, lo dominaba bien. Y en esa época era la época que se hacían traducciones de las Biblias, de los textos bíblicos, de los textos antiguos. Y Fray Luis de León, con esa capacidad que tenía para entender el hebreo, cometió lo que en su momento fue un error. Tradujo un texto bíblico, como es el Cantar de los Cantares, directamente a su idioma, sin pasar, como se hacía antes, por el arameo, por el latín, etcétera, etcétera. Había una forma, digamos, para no hacer interpretación errónea de lo que era la palabra de los santos, de lo que fue la palabra revelada de Jesús. Entonces, como era un hombre inflexible, los monjes de la Universidad de Salamanca lo tenían, digamos, medio entre ojo. No le perdonaban algunas cosas. Bueno, como nos han hecho a nosotros durante tantos tiempos, ¿no? No nos perdonan de que realmente hayamos levantado siempre la palabra de la verdad en medio de tanta mentira. Entonces, digamos que de repente Fray Luis de León lo agarró la Inquisición, y por esa sospecha de sus antecedentes familiares lo metió preso 4 años, sin causa, como ha pasado con tanta gente en toda la historia del mundo, sobre todo en la historia política, y cómo va a seguir pasando. Lo metieron preso 5 años. Cuando no le encontraron nada, ya había pasado 5 años en la cárcel, lo restituyen a la vida monástica y también, obviamente, a la vida docente. Vuelve a ocupar su cargo de profesor en la Universidad de Salamanca. Y ahí dice una frase que en latín es dicevamos esterna die, que quiere decir como decíamos ayer. ¿Por qué? Porque él, cuando terminaba su clase, se iba a su casa. Cuando volvía en la clase después, en la clase siguiente, hacía un breve raconto, un resumen de lo que había dicho anteriormente desde su cátedra, y eso le permitía a los alumnos refrescar y no perder el hilo de lo que él estaba enseñando. Entonces, ante la gran expectativa que se había suscitado, que volvía después de 5 años a su cátedra, Fray Luis de León dice, como decíamos ayer. Entonces yo, que no pretendo ser un hombre original, hoy quiero también parafrasear a este gran monje y también decirle a usted en este reencuentro de Vox Populi con el pueblo tucumano después de casi un año, en un pequeño periodo, pero la verdad que hace casi 1 año y medio o 2 años que no nos vemos las caras. También quería decirle, como Fray Luis de León, como decíamos ayer. ¿Por qué? Porque este programa se ha caracterizado siempre por decir la verdad. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, de que la verdad no es patrimonio de nadie, y nosotros no nos sentimos dueños de la verdad. Cuando acá se dice algo, lo que estamos esperando es una reacción de la otra parte que produzca el debate, y el debate enriquece a la sociedad. Por eso, ya lo hemos dicho varias veces, sin ser escritor, sin tener dotes literarias que no me reconozco en lo más mínimo, no es lo mío, pero escribí un libro donde estudiamos 20 años de la vida política argentina y donde digo cosas
que les ha molestado a muchos, pero nunca me han dicho nada. Nunca han escrito otro libro, nunca se han sentado a decirme, vea, usted está equivocado. Al contrario, me han combatido de mil y una forma y con las bajezas más grandes que ustedes se puedan imaginar. Pero no vamos a hablar de eso porque, como decía también un dicho en latín, pero vamos a decirlo directamente en castellano, las águilas no mastican moscas, las águilas no comen moscas. Entonces, no nos vamos a poner a relatar los distintos problemas, los palos en la rueda, como dice mi amigo, que nos han puesto durante todos estos años, porque sería perder el tiempo. Pero cuando digo, como decíamos ayer, es porque Voz Populi salió del aire y ahora vuelve y la situación no ha cambiado. Es más, se ha agravado. ¿Qué pasa cuando una luz se apaga? La oscuridad aumenta. La luz se apaga y la oscuridad aumenta. Bueno, ahora volvemos a encender la luz, a ver si podemos realmente hacer retroceder a la oscuridad en que vive Tucumán. Muchos por ahí me dicen, bueno, pero vos has criticado a alguna gente, dice, y realmente siempre estás en la protesta. Está equivocado. No estoy en la protesta, estoy en algo que es superior a la crítica y superior a la protesta, que es el testimonio. Porque cuando dijimos que la deuda es lo que realmente esclaviza a los pueblos, lo hemos dicho porque cuando me tocó ser ministro de Economía de esta provincia, he bajado la deuda. No he conocido otro ministro, ni provincial ni nacional, que haya bajado la deuda. Y mire que ahora discuten entre fondos buitres, fondos caranchos, no sé. Nosotros escribimos este libro que se llama El festín de los caranchos hace 10 años. Ahora vamos a reclamar los derechos de autor, porque ya cualquiera le dice carancho. Acá le han dicho carancho a los jubilados, pobrecitos. Me incluyo, nos han dicho carancho a los jubilados. Entonces, ahora le dicen buitre a los de fuera. Hay fondos buitres buenos y hay fondos buitres malos. La Presidenta de la Nación está contra de Paul Singer, que es el que ha causado el problema de los fondos buitres. Pero mientras tanto va a Estados Unidos y se reúne con George Soros, que es tan buitre como Paul Singer, pero George Soros parece que es un buitre bueno. Pero lo que le quiero decir a ustedes es que nosotros volvemos a hacer lo mismo, a dar testimonio, no a hablar de lo que no conocemos, hablar de lo que conocemos y a tener lo que hemos dicho siempre en este programa, el derecho a la crítica. Y el derecho a la crítica se adquiere no con el bla bla, el derecho a la crítica se adquiere con la conducta, el derecho a la crítica se adquiere con el testimonio permanente, porque si yo estoy diciendo esto no está bien y cuando estuve en el gobierno lo he hecho de la misma manera del que estoy criticando, me tendría que quedar callado la boca. Tendría que quedarme callado la boca. Entonces, cuando hablo de algo, yo sé qué es lo que estoy diciendo. Por eso, vengo a decirle que este programa vuelve con su verdad, vuelve con la misma fuerza que le hemos dado desde el comienzo, pero por sobre todas las cosas, vuelve con la coherencia. No vamos a hacer algo distinto de lo que se hizo antes. Tal vez cambia la modalidad, ahora en vez de estar una hora con usted, con muchos invitados, vamos a estar media hora. Hay razones de peso, económicas, que nos obligan a estar media hora, en el único canal en el cual podemos hablar, porque en los otros canales, y digo todos, nosotros no tenemos voz. Me hice escritor para decir algo, me hice periodista para poder seguir diciendo lo que como político no lo publica nadie. Porque aquí, en Tucumán, en la Argentina, existe una tiranía de los medios de comunicación donde aquellos que tenemos la lamparita de la verdad no podemos hablar. En vez de discutir con nosotros, buscan apagar la lámpara. Y la lámpara no la van a apagar, ni aún después de muerto, porque no nos vamos a olvidar de morirnos, obviamente, como decía Perón.
pero la lámpara no la van a apagar. Entonces, cuando hablamos de la verdad y la mentira y hablamos del derecho a la crítica, cuando decimos, han nombrado a todos los parientes. Bueno, yo no tengo nunca un pariente nombrado. He sido legislador y ningún hijo trabajó conmigo. Ningún sobrino, ninguna novia, que gracias a Dios no tengo. La única novia que tengo es mi mujer hace 41 años. Entonces, esto es lo que nosotros debemos recrear, y sobre todo acá en Tucumán. He escuchado decir el otro día un legislador que le decía al otro que vos has votado a un radical, y él también lo había votado. Entonces, no se puede cuestionar desde la mentira, no se puede pretender embarrar a los demás desde el barro. Entonces yo, revisando el libro El Festín de los Caranchos, encuentro una frase que he dicho en algún momento y que está escrita. O sea, esto está escrito hace 10 años. Porque El Festín de los Caranchos apareció en el mes de junio del 2004. Cuando Alperovich llevaba recién 4 o 5 meses de gobierno. Y como el libro apareció en junio, debe haberse terminado de escribir en febrero. O sea, Alperovich recién subía a su gobierno. Ahora esta frase la repite hoy todo el mundo, todos esos que se visten de opositores, que quieren ser candidatos a gobernador, que dicen que andan muy bien en las encuestas, que son amigos del gobernador, también dicen lo mismo. El valor nuestro es haberlo dicho hace 10 años. Muchos que votan no la entendieron a la frase, o no la leyeron, o no la vieron. Pero esta frase fue dicha hace 10 años con fundamento, y yo me voy a permitir leerla. Dice así: por más que se esfuerce en pretender diferenciarse de sus antecesores, José Alperovich seguirá atado fuertemente por el cordón umbilical a su pecado original, la corporación de la década infame. Seguirá siendo una gastada fotocopia de Ortega, Bussi y Miranda. El valor que tiene esto es que hemos dicho hace 10 años lo que hoy repite todo el mundo, por lo menos entre los intelectuales, entre los sectores medios, entre muchos trabajadores. Y si nos atenemos nosotros a los resultados de las últimas encuestas, lo que dicen esta frase son gente que obviamente han votado por Alperovich. Entonces, yo no voy a hablar más de este señor. Por eso es que nosotros estuvimos en silencio. Mientras todos los tucumanos trataban de organizar el duelo que les produce vivir peor, nosotros estuvimos en silencio porque ya habíamos hablado, ya habíamos dicho y habíamos sostenido con nuestro testimonio de todos los días esta verdad incuestionable. No hay ninguna diferencia entre el gobernador actual, entre Ortega, entre Bussi y entre el señor Julio Miranda. Son todos iguales. Pertenecen a la corporación que ha dejado desnudo y casi inválido a Tucumán. Esta es una realidad incuestionable y esta ha sido la verdad de todos nuestros años. Nada más que nosotros tenemos la prueba, que es este libro, donde está la frase, publicado, presentado ante la sociedad tucumana, donde dijimos esta verdad que hoy está en la boca de todos. Entonces, a partir de hoy, este programa no puede seguir hablando de aquellos que componen un pasado macabro en la vida institucional, política, social y económica de este pueblo que está sufriendo. El Señor nos dice que el que toma el arado
tiene que mirar hacia adelante, no puede mirar hacia atrás, porque si mira hacia atrás, obviamente, va a chocar con las piedras. Entonces nosotros, desde este programa, vamos a hacer lo mismo. Vamos a traerle a usted, como siempre, los hechos más importantes. Vamos a discutirlos a la luz de la verdad que está encendida nuevamente. Y esperamos que usted, como siempre, nos acompañe para que aquellos que quieren apagar la luz se hundan en las tinieblas de su oscuridad y dejen que nosotros elaboremos nuestro propio futuro. Vamos a una pausa, señor director.